Bueno, ahora entonces, ¿cómo nosotros podemos aportar a esa gestión de los riesgos? Para ello se utiliza la norma ISO 31000. Esta norma es aquella que ayuda a gestionar los riesgos. ¿Por qué nosotros como ingenieros químicos deberíamos conocerla? Pues resulta que nosotros generalmente hacemos parte del tema administrativo y adicionalmente somos quienes conocemos, sobre todo a nivel operativo, a nivel de planta, cuáles son los riesgos que se dan. Si ustedes recuerdan la visita que nosotros hicimos a Paco, había una persona que era la pasante de salud y seguridad del trabajo que estuvo con nosotros en cada momento. Así como ella, ellos son muy especialistas en organizar la información que da el indicativo de cómo es ese riesgo que se puede presentar en cualquier momento. Acordémonos que no solamente hablamos de un riesgo químico, un riesgo biológico, un riesgo físico, hablamos de un riesgo documental, por ejemplo. Entonces, que se roben una información privilegiada a la empresa. Por ejemplo, tú que trabajas en innovación y desarrollo, pues estas creaciones, esos inventos que se lleguen a dar, pues son sujetos de riesgo, por ejemplo, de un hurto, de una competencia desleal. Entonces, generalmente en este tipo de sistemas se deben identificar todos los riesgos que hay y los que son directamente asociados con nosotros, pues somos nosotros quienes lo detectamos como tal. Entonces, esa norma ISO 32000 proporciona el marco de referencia para la gestión de riesgos eficaz y eficiente en todo tipo de organizaciones. ¿Cuál es su objetivo principal? Ayudar a las organizaciones a proteger sus activos, cumplir con sus objetivos y obviamente mejorar la toma de decisiones. Ella está compuesta por los principios, el marco y el proceso de la gestión de riesgos. A nivel de principios, ¿cuáles se tienen? Entonces está la integración. Entonces esa gestión de riesgos debe integrarse en todos los niveles de la organización, en todos los procesos. Entonces, tanto el gerente general como la persona que sea, por ejemplo, el operario de de la máquina más pequeña, deberá conocer esos riesgos a los cuales está asociado. Debe haber una estructuración y una gobernanza en la organización. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que si yo estoy con sustancia química, a mí no me pueden faltar los cartuchos de la máscara que me va a proteger contra los vapores ácidos. Eso es una cadena, porque casi que mi jefe o yo mismo diré, necesito esto porque tengo este riesgo. Y debe haber un suministro donde se sepa cada cuánto debe cambiarlo y que debe entregarse ese material. También deberán haber una serie, por ejemplo, de exámenes médicos. Entonces está personal, recursos humanos, está la parte médica, está la parte de compras. Entonces todo es una estructura para que funcione perfectamente y ningún trabajador va a tener un riesgo. Debe ser personalizado porque cada riesgo es distinto. Entonces, por ejemplo, la persona de finanzas que está atenta a los riesgos financieros, de que, por ejemplo, haya una fuga de información de una contabilidad, por ejemplo. Entonces, esta persona tiene un tipo de riesgos que implicará, por ejemplo, el uso de un software que evite que se vaya a perder esa información. Pero en el caso mío, que estoy al tanto de una reacción química, yo deber estar muy atento de que, por ejemplo, el reactor no se me vaya a explotar. Entonces, para que eso pase, deberán haber una serie de controles, deberá haber alguien que esté revisando periódicamente la presión, la temperatura, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento general. Entonces, toda esa serie de cosas son una serie de cadenas, de inclusiones, deben estar pues obviamente todos vinculados, dinamismo, esto es proactivo y esto es retroalimentado. Entonces se debe estar observando qué es lo que está pasando y capaz el mecanismo de adaptarse a cambios en el entorno interno y externo. Por ejemplo, cuando subió el dólar, perdón, cuando subió el dólar, resulta que sustancias químicas que se traen de otro país subieron 3 veces de precio. Eso es un riesgo muy grande, pues significa que no se va a poder producir porque tú no tenías previsto que eso iba a pasar, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando vienen y me dicen a mí, ¿con qué sustituyo esta sustancia química? Colombiana, de una manera colombiana. Entonces, o sea, colombiana que la produzcamos acá. Entonces ahí es donde ¡pum! Tengo que poder actuar. Por eso también se habla de una mejora continua, porque esto jamás es estático. Se basa en información donde se toman esas decisiones y también habrán factores humanos y culturales que puedan llegar a intervenir, ¿no? Entonces, por ejemplo, que nos hicieron una protesta y nos cerraron la vía por medio de la cual llegaba el material. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se va a lograr una negociación para que nos dejen pasar el material sin que haya situaciones difíciles?
Entonces, todo eso trata la ISO 31000 y la idea es que ustedes la conozcan para que actúen en una forma con liderazgo y compromiso, la integren y la implementen, así como la adapten y la mejoren en los lugares en los cuales ustedes se encuentran. Entonces, es el esquema general de liderazgo de la ISO 31000 que involucra esa integración, diseño, implementación, valoración y mejora. Y nosotros siempre vamos a estar en primera línea como asesores de los riesgos en los cuales estemos asociados y generalmente nosotros vamos a estar apoyando esa gestión de riesgos de nuestros empleados. Muchas gracias.